Capítulo 16. Andando por la llanura. Aquella cabina era, para hablar con propiedad, el arsenal y el vestuario del Nautilus. Colgadas de las paredes, una docena de escafandras esperaban a los expedicionarios. Al verlas, Ned Land manifestó una gran repugnancia a la idea de introducirse en una de ellas. «Pero Ned», le dije, «los bosques de la isla de Crespo son submarinos». «Vaya», dijo el arponero desilusionado al ver desvanecerse sus sueños de carne fresca. «¿Y usted, señor Aronnax, va a meterse en un ropaje así?» «Es necesario, Ned». «Es usted muy libre de hacerlo», respondió el arponero alzándose de hombros. «Pero lo que es yo, a menos que se me obligue, nunca me meteré en una de estas vestimentas». «Nadie va a obligarle, señor Ned», dijo el capitán Nemo. «¿Y Conseil va a arriesgarse?», preguntó Ned. «Yo seguiré al señor a donde vaya», respondió Conseil. A una llamada del capitán acudieron 2 hombres de la tripulación para ayudarnos a ponernos aquellos trajes impermeables, hechos de caucho y sin costuras, y realizados de modo que sus usuarios pudieran soportar presiones considerables. Se hubiera dicho una armadura elástica a la vez que resistente. Formados aquellos extraños trajes por chaqueta y pantalón, este se empalmaba con unas gruesas botas guarnecidas con unas pesadas suelas de plomo. El tejido de la chaqueta estaba reforzado por finas láminas de cobre, que acorazaban el pecho protegiéndole de la presión de las aguas, y que permitían el libre funcionamiento de los pulmones. Sus mangas terminaban en unos finos guantes que dejaban a las manos gran libertad de movimientos. Como se ve, tales escafandras perfeccionadas distaban mucho de recubrimientos tan informes como las corazas de corcho, los cofres y los trajes marinos inventados o preconizados en el siglo XVIII. El capitán Nemo, uno de sus compañeros, una especie de Hércules que debía tener una fuerza prodigiosa, Conseil y yo nos hallamos pronto revestidos de aquellos trajes, a falta tan solo ya de alojar nuestras cabezas en sus esferas metálicas. Pero antes de proceder a esta operación, pedí permiso al capitán para examinar los fusiles que nos estaban destinados. Uno de los hombres del Nautilus me presentó un fusil muy sencillo, cuya culata, hecha de acero y hueca en su interior, era de gran dimensión. La culata servía de depósito al aire comprimido al que una válvula, accionada por un gatillo, dejaba escapar por el cañón de metal. Una caja de proyectiles, alojada en la culata, contenía una veintena de balas eléctricas que por medio de un resorte se colocaban automáticamente en el cañón del fusil. Efectuado un disparo, el proyectil siguiente quedaba listo para partir. «Capitán Nemo», le dije, «es un arma perfecta y de fácil manejo. Estoy deseando probarla. Pero ¿cómo vamos a llegar al fondo del mar?» «En este momento, señor profesor, el Nautilus está posado a 10 metros de profundidad. Vamos a partir». «Pero ¿cómo saldremos?» «Va usted a verlo». El capitán Nemo introdujo su cabeza en la esfera metálica, y Conseil y yo hicimos lo propio, no sin antes haber oído al canadiense desearnos irónicamente una buena caza. Nuestros trajes terminaban en un collar de cobre agujereado al que se ajustaba el casco de metal. 3 aberturas protegidas por gruesos cristales permitían ver en todas las direcciones sin más que ladear la cabeza en el interior de la esfera. Una vez que ésta se halló ajustada, los aparatos Rouquayrol, colocados a la espalda, comenzaron a funcionar. Pude comprobar que se respiraba perfectamente. Con la lámpara Ruhmkorff suspendida en mi cinturón y con el fusil en la mano, me hallé listo para partir, pero aprisionado en un traje tan pesado y clavado al suelo por mis suelas de plomo, me resultó imposible dar un paso. El caso estaba previsto, pues sentí que me empujaban hacia una pequeña cabina contigua al vestuario. Igualmente impelidos, mis compañeros me siguieron. Pude oír cómo se cerraba tras nosotros una puerta provista de obturadores, y súbitamente nos hallamos envueltos en una profunda oscuridad. Tras unos minutos de espera, oí un vivo silbido, al tiempo que sentí que el frío ganaba mi cuerpo desde los pies al pecho. Evidentemente, desde el interior del barco y mediante una válvula, se había dado entrada en él al agua exterior que nos invadía y que pronto llenó la cámara en que nos hallábamos. Una segunda puerta practicada en el flanco del Nautilus se abrió entonces dando paso a una difusa claridad. Un instante después nuestros pies hollaban el fondo del mar.
¿Cómo poder transcribir ahora las impresiones indelebles que dejó en mí este paseo bajo las aguas? Las palabras son impotentes para expresar tales maravillas. Cuando el mismo pincel es incapaz de reflejar los efectos particulares del elemento líquido, ¿cómo podría reproducirlos la pluma? El capitán Nemo iba delante y su compañero cerraba la marcha a algunos pasos de nosotros. Conseil y yo nos manteníamos uno cerca del otro, pese a que no fuera posible cambiar una sola palabra a través de nuestros caparazones metálicos. Yo no sentía ya la pesadez de mi revestimiento, ni la de las botas, ni la de mi depósito de aire, ni la de la esfera en cuyo interior mi cabeza se bamboleaba como una almendra en su cascarón. Al sumergirse en el agua, todos estos objetos perdían una parte de su peso igual a la del líquido desplazado, y yo aprovechaba con placer esta ley física descubierta por Arquímedes. Había dejado de ser una masa inerte y tenía una libertad de movimientos relativamente amplia. Me asombró la potencia de la luz que, a 30 pies bajo la superficie del océano, llegaba al fondo. Los rayos solares atravesaban fácilmente aquella masa acuosa, disipando su coloración. Podía distinguir con nitidez los objetos a una distancia de 100 metros. Más allá, los fondos se deshacían en finas degradaciones del azul hasta borrarse en la oscuridad. Verdaderamente el agua que me rodeaba era casi como el aire, más densa que la atmósfera terrestre, pero casi tan diáfana. Por encima de mí distinguía la tranquila superficie del mar. Caminábamos sobre una arena fina lisa, no arrugada como la de las playas que conservaban la huella de la resaca. Aquella alfombra deslumbrante, como un verdadero reflector, reflejaba los rayos del sol con una sorprendente intensidad, produciendo una inmensa reverberación que penetraba en todas las moléculas líquidas. ¿Se me creerá si afirmo que a esa profundidad de 30 pies veía yo como si estuviera en la superficie? Durante un cuarto de hora anduvimos por ese fondo de arena sembrado de una impalpable capa de polvo de conchas. El casco del Nautilus, perceptible como un largo escollo, desaparecía poco a poco, pero su fanal, cuando se hiciera la noche en medio de las aguas, facilitaría nuestro retorno a bordo, con la proyección de sus rayos nítidamente visibles. Efecto difícil de comprender para quien no ha visto más que en tierra esas luces blancas tan vivamente acusadas. Allí, el polvo que satura el aire les da la apariencia de una niebla luminosa, pero en el mar, como bajo el mar, esa luz se transfiere con una incomparable pureza. Seguíamos caminando por aquella vasta llanura que parecía no tener límites. Al cortar con una mano la masa líquida que se cerraba tras de mí, comprobé que la huella de mis pasos se borraba inmediatamente bajo la presión del agua. De repente, se dibujaron ante nuestros ojos algunas formas casi diluidas en la lejanía. Eran unas magníficas rocas tapizadas de las más bellas muestras de zoófitos. Pero lo que más llamó mi atención fue un efecto especial al medio en que me hallaba. Eran en ese momento las 10 de la mañana. Los rayos del sol tocaban la superficie de las aguas en un ángulo bastante oblicuo, y al contacto de su luz descompuesta por la refracción, como a través de un prisma, flores, rocas, plantas, conchas y pólipos se teñían en sus bordes de los 7 colores del espectro. El entrelazamiento de colores era una maravilla, una fiesta para los ojos, un verdadero caleidoscopio de verde, de amarillo, de naranja, de violeta, de añil, azul, en fin, toda la paleta de un furioso colorista. Cuánto sentía no poder comunicar a Conseil las vivas sensaciones que me embargaban y rivalizar con él en exclamaciones de admiración. No sabía, como el capitán Nemo y su compañero, cambiar mis pensamientos por signos convenidos. Por ello, me hablaba a mí mismo y gritaba en la esfera de cobre que rodeaba mi cabeza, gastando así en vanas palabras más aire de lo conveniente. Ante tan espléndido espectáculo, Conseil se había detenido como yo. Evidentemente, en presencia de esas muestras de zoófitos y moluscos, el buen muchacho se dedicaba, como de costumbre, al placer de la clasificación. Pólipos y equinodermos abundaban en el suelo, los sisinos variados, las cornularias que viven en el aislamiento, racimos de oculinas vírgenes, en otro tiempo designadas con el nombre de coral blanco, las fungias erizadas en forma de hongos, las anémonas, adheridas por su disco muscular, semejaban un tapiz de flores esmaltado de pórpites
adornadas con su gorguera de tentáculos azulados, de estrellas de mar que constelaban la arena y de asterófitos verrugosos, finos encajes que se diría bordados por la mano de las náyades y cuyos festones se movían ante las ondulaciones provocadas por nuestra marcha. Sentía un verdadero pesar al tener que aplastar bajo mis pies los brillantes especímenes de moluscos que por millares sembraban el suelo, los peines concéntricos, los martillos, las donáceas, verdaderas conchas saltarinas, los trocos, los cascos rojos, los estrombos ala de ángel, las afisias y tantos otros productos de este inagotable océano. Pero había que seguir andando y continuamos hacia adelante, mientras por encima de nuestras cabezas bogaban tropeles de fisalias con sus tentáculos azules flotando detrás como una estela, y medusas cuyas ombrelas opalinas o rosáceas, festoneadas por una raya azul, nos abrigaban de los rayos solares, y pelagias noctilucas que en la oscuridad habrían sembrado nuestro camino de resplandores fosforescentes. Entreví todas esas maravillas en el espacio de un cuarto de milla, deteniéndome apenas y siguiendo al capitán Nemo, que de vez en cuando me hacía alguna que otra señal. La naturaleza del suelo empezó a modificarse. A la llanura de arena sucedió una capa de barro viscoso que los americanos llaman oace, compuesta únicamente de conchas silíceas o calcáreas. Luego recorrimos una pradera de algas, plantas pelágicas muy frondosas que las aguas no habían arrancado todavía. Aquel césped apretado y mullido habría podido rivalizar con las más blandas alfombras tejidas por la mano del hombre. Pero a la vez que bajo nuestros pies, la vegetación se extendía también sobre nuestras cabezas. Una ligera bóveda de plantas marinas, pertenecientes a la exuberante familia de las algas, de las que se conocen más de 2000 especies, se cruzaba en la superficie de las aguas. Veía flotar largas cintas de fucos, globulosos unos, tubulados otros, laurencias, cladóstefos de hojas finísimas, rodimenas palmeadas semejantes a abanicos de cactus. Observé que las plantas verdes se mantenían cerca de la superficie del mar, mientras que las rojas ocupaban una profundidad media, dejando el fondo a los hidrófilos negros u oscuros. Estas algas son verdaderamente un prodigio de la creación, una de las maravillas de la flora universal. Esta familia forma a la vez los vegetales más pequeños y más grandes de la naturaleza. Así se han podido contar en un espacio de 5 milímetros cuadrados 40.000 de estas plantas. Se han recogido también fucos de una longitud superior a 500 metros. Hacía ya aproximadamente hora y media que habíamos salido del Nautilus. Era ya casi mediodía, a juzgar por la perpendicularidad de los rayos solares, que ya no se refractaban. La magia de los colores fue desapareciendo poco a poco, y los matices de la esmeralda y del zafiro se borraron de nuestro firmamento. Caminábamos a un paso regular que resonaba sobre el suelo con una gran intensidad. Los menores ruidos se transmitían con una rapidez a la que no está acostumbrado el oído en tierra. En efecto, el agua es para el sonido mejor vehículo que el aire, y se propaga en ella con una rapidez 4 veces mayor. En aquel momento el suelo adquirió un declive muy pronunciado. La luz cobró una tonalidad uniforme. Alcanzamos una profundidad de 100 metros que nos sometió a una presión de 10 atmósferas, pero nuestros trajes estaban tan bien concebidos para ello que esa presión no me causó ningún sufrimiento. Únicamente sentí una cierta molestia en las articulaciones de los dedos, pero fue pasajera. En cuanto al cansancio que debía producir un paseo de 2 horas, embutido en una escafandra a la que no estaba acostumbrado, era prácticamente nulo, pues mis movimientos, ayudados por el agua, se producían con una sorprendente facilidad. Llegados a una profundidad de 300 pies, veíamos aún, pero débilmente, los rayos del sol. A su intensa luz había sucedido un crepúsculo rojizo a medio término entre el día y la noche. Sin embargo, veíamos aún lo suficiente como para no necesitar del concurso de los aparatos Ruhmkorff. El capitán Nemo se detuvo, esperó a que me uniera a él y entonces me mostró con el dedo unas masas negras que se destacaban en la oscuridad a corta distancia. Es el bosque de la isla de Crespo, pensé, y no me equivocaba.
Capítulo 17. Un bosque submarino. Habíamos llegado por fin al linde de ese bosque, uno de los más bellos de los inmensos dominios del capitán Nemo. Él lo consideraba como suyo y se atribuía sobre él los mismos derechos que tenían los primeros hombres en los primeros días del mundo. ¿Y quién hubiera podido disputarle la posesión de esa parcela submarina? ¿Había acaso un pionero más audaz que pudiera ir allí, hacha en mano, a desmontar aquellas umbrosas espesuras? Grandes plantas arborescentes formaban el bosque, y tan pronto como penetramos en él me sorprendió la singular disposición de sus ramajes que nunca había podido yo observar en lugar alguno. Ninguna de las hierbas que tapizaban el suelo, ninguna de las ramas que erizaban los arbustos se curvaba ni se extendía en un plano horizontal. Todas subían hacia la superficie del océano. No había ni un filamento, ni una planta, por delgados que fuesen, que no se mantuvieran rectos como varillas de hierro. Los fucos y las lianas se desarrollaban siguiendo una línea rígida y perpendicular, mantenida por la densidad del elemento que las había producido. Inmóviles, cuando yo las apartaba con la mano, las plantas recuperaban inmediatamente su posición primera. Era aquel el reino de la verticalidad. No tardé en acostumbrarme a esa extraña sensación, así como a la relativa oscuridad que nos envolvía. El suelo del bosque estaba sembrado de agudas piedras difíciles de evitar. La flora submarina me pareció ser muy completa, más rica que la de las zonas árticas o tropicales. Pero durante algunos minutos confundí involuntariamente los reinos entre sí, tomando los zoófitos por hidrófitos, los animales por plantas. ¿Quién no los hubiera confundido? La fauna y la flora se tocan muy de cerca en el mundo submarino. Observé que todas esas plantas se fijaban al suelo muy superficialmente. Desprovistas de raíces, indiferentes al cuerpo sólido, arena, conchas, caparazones de moluscos o piedras que las soporta, estas plantas no le piden más que un punto de apoyo, no la vitalidad. Estas plantas no proceden más que de sí mismas, y el principio de su existencia está en el agua que las sostiene y las alimenta. En lugar de hojas, la mayoría de ellas formaban unas tiras de aspectos caprichosos, circunscritas a una restringida gama de colores: rosa, carmín, verdes claro y oliva, rojo oscuro y marrón. Allí vi, pero no disecadas como las vitrinas del Nautilus, las padinas o pavonias, desplegadas en abanicos que parecían solicitar la brisa, ceramias escarlatas, laminarias que alargaban sus retoños comestibles, nereocísteas filiformes y onduladas que se expandían a una altura de unos 15 metros, ramos de acetabularias cuyos tallos crecen por el vértice, y otras muchas plantas pelágicas, todas desprovistas de flores. Curiosa anomalía, extraño elemento, ha dicho un ingenioso naturalista, en el que florece el reino animal y no el vegetal. Entre esos arbustos, tan grandes como los árboles de las zonas templadas, y bajo su húmeda sombra, se amasaban verdaderos matorrales con flores vivas, setos de zoófitos sobre los que se abrían las meandrinas, rayadas como cebras por surcos tortuosos, amarillentas cariofíleas de tentáculos diáfanos, haces de zoantarios en forma de césped. Y para completar la ilusión, los peces mosca volaban de rama en rama como un enjambre de colibríes, mientras que dactilópteros, monocentros y amarillos lepisacantos, de erizadas mandíbulas y escamas agudas, se levantaban a nuestro paso como una bandada de chochas. Hacia la una, con gran satisfacción por mi parte, el capitán Nemo dio la señal de alto, y nos tendimos bajo un haz de alarias cuyos largos y delgados filoides se erguían como flechas. Delicioso fue para mí ese instante de reposo. No nos faltaba más que el placer de la conversación en la imposibilidad de hablar o de responder. Acerqué mi gruesa cabeza de cobre a la de Conseil y vi cómo sus ojos brillaban de contento y cómo, en señal de satisfacción, se agitaba en su escafandra del modo más cómico del mundo. Me sorprendió no tener hambre tras 4 horas de marcha, sin que pudiera explicarme la razón de ello. Pero en cambio sentía unos invencibles deseos de dormir, como ocurre a todos los buzos. Mis ojos se cerraron tras los espesos cristales y pronto me sumí en una profunda somnolencia que sólo el movimiento de la marcha había podido contener hasta entonces.
El capitán Nemo y su robusto compañero, tendidos en aquel lecho cristalino, dormían ya. No puedo decir cuánto tiempo permanecí así sumido en el sueño, pero me pareció observar al despertarme que el sol declinaba ya en el horizonte. El capitán Nemo se había levantado ya y estaba ya yo desperezando mis miembros cuando una inesperada aparición me puso bruscamente en pie. A unos pasos, una monstruosa araña de mar de 1 metro de altura me miraba con sus extraños ojos, dispuesta a lanzarse sobre mí. Aunque mi traje de inmersión fuese suficientemente grueso para protegerme del ataque de ese animal, no pude contener un gesto de horror. Conseil y el marinero del Nautilus se despertaron en ese momento. El capitán Nemo mostró el horrible crustáceo a su compañero, quien le asestó al instante un fuerte culatazo. Vi cómo las horribles patas del monstruo se retorcían en terribles convulsiones. Ese encuentro me hizo pensar que aquellos fondos oscuros debían estar habitados por otros animales más temibles, de cuyos ataques no podría protegerme la escafandra. No había pensado en ello hasta entonces y decidí mantenerme alerta. Suponía yo que ese alto marcaba el término de nuestra expedición, pero me equivocaba, y en vez de retornar al Nautilus, el capitán Nemo continuó la audaz excursión. El suelo continuaba deprimiéndose, y su pendiente, cada vez más acusada, nos condujo a mayores profundidades. Serían aproximadamente las 3 cuando llegamos a un estrecho valle encajado entre las altas paredes cortadas a pico y situado a unos 150 metros de profundidad. Gracias a la perfección de nuestros aparatos, habíamos sobrepasado así en 90 metros el límite que la naturaleza parecía haber impuesto hasta entonces a las incursiones submarinas del hombre. He dicho 150 metros, aunque careciésemos de todo instrumento para evaluar la profundidad, por saber que incluso en los mares más límpidos, los rayos solares no podían penetrar más allá. Y precisamente la oscuridad se había hecho muy densa. Nada era ya visible a 10 pasos de distancia. Andaba, pues, a tientas, cuando súbitamente vi brillar una luz muy viva. El capitán Nemo acababa de poner en acción su aparato eléctrico. Su compañero le imitó, y Conseil y yo seguimos su ejemplo. Girando un tornillo establecí la comunicación entre la bobina y el serpentín de cristal, y el mar, iluminado por nuestras 4 linternas, se hizo visible en un radio de unos 25 metros. El capitán Nemo continuó adentrándose en la oscura profundidad del bosque, cuyos arbustos iban rarificándose. Observé que la vida vegetal desaparecía con más rapidez que la animal. Las plantas pelágicas abandonaban ya un suelo que iba tornándose árido, pero en el que pululaban en cantidades prodigiosas zoófitos, articulados, moluscos y peces. Pensaba yo, mientras proseguíamos la marcha, que la luz de nuestros aparatos Ruhmkorff debía necesariamente atraer a algunos de los habitantes de esos oscuros fondos, pero aunque muchos se acercaron, lo hicieron a una distancia lamentable para un cazador. Varias veces vi al capitán Nemo detenerse y apuntar con su fusil para, tras algunos instantes de observación, desistir de tirar y reanudar la marcha. La maravillosa excursión concluyó hacia las 4, al toparnos con un muro de soberbios peñascos aglomerados en bloques gigantescos, de una masa imponente, que se irguió ante nosotros. Era un enorme acantilado de granito excavado en grutas oscuras, pero que no ofrecía ninguna rampa practicable. Eran los cantiles de la isla Crespo. Era la tierra. El capitán Nemo se detuvo y nos hizo un gesto de alto. Por muchos deseos que hubiera tenido de franquear aquella muralla, hube de pararme. Ahí terminaban los dominios del capitán Nemo, que él no quería sobrepasar. Más allá comenzaba la porción del globo que se había jurado no volver a pisar. Al frente de su pequeña tropa, el capitán Nemo comenzó el retorno, marchando sin vacilación. Me pareció que no tomábamos el mismo camino para regresar al Nautilus. El que íbamos siguiendo, muy escarpado y por consiguiente muy penoso, nos acercó rápidamente a la superficie del mar. Pero ese retorno a las capas superiores no fue tan rápido, sin embargo, como para provocar una descompresión que hubiera producido graves desórdenes en nuestros organismos y determinar en ellos esas lesiones internas tan fatales a los buzos. Pronto reapareció y aumentó la luz, y con el sol ya muy bajo en el horizonte,
la refracción festoneó nuevamente los objetos de un anillo espectral. Marchábamos a 10 metros de profundidad, en medio de un enjambre de pececillos de todas las especies, más numerosos que los pájaros en el aire, más ágiles también, pero aún no se había ofrecido a nuestros ojos una presa acuática digna de un tiro de fusil. En aquel momento vi al capitán apuntar su arma hacia algo que se movía entre la vegetación. Salió el tiro, que produjo un débil silbido, y un animal cayó fulminado a algunos pasos. Era una magnífica nutria de mar, el único cuadrúpedo exclusivamente marino. La pieza, de 1,5 metros de longitud, debía tener un precio muy alto. Su piel, de color pardo oscuro por el lomo y plateado por debajo, era de esas que tanto se cotizan en los mercados rusos y chinos. La finura y el lustre de su pelaje le aseguraban un valor mínimo de 2.000 francos. Contemplé con admiración al curioso mamífero de cabeza redondeada, con pequeñas orejas, sus ojos redondos, sus bigotes blancos, semejantes a los del gato, sus pies palmeados con uñas y su cola peluda. Este precioso carnicero, sometido a la intensa persecución y caza de los pescadores, va haciéndose extremadamente raro. Se ha refugiado principalmente en las zonas boreales del Pacífico, en las que muy probablemente no tardará en extinguirse la especie. El compañero del capitán Nemo se echó la pieza al hombro y proseguimos la marcha. Durante 1 hora se desarrolló ante nosotros una llanura de arena que a menudo ascendía a menos de 2 metros de la superficie. Entonces veía nuestra imagen nítidamente reflejada dibujarse en sentido invertido y por encima de nosotros aparecía una comitiva idéntica que reproducía nuestros movimientos y nuestros gestos con toda fidelidad, con la diferencia de que marchaban cabeza abajo y con los pies arriba. Otro efecto notable era el causado por el paso de espesas nubes que se formaban y se desvanecían rápidamente, pero al reflexionar en ello comprendí que las supuestas nubes no eran debidas sino al espesor variable de las olas de fondo, cuyas crestas se deshacían en espuma agitando las aguas. No escapaba tan siquiera a mi percepción el rápido paso por la superficie del mar de la sombra de las aves en vuelo sobre nuestras cabezas. Una de ellas me dio ocasión de ser testigo de uno de los más espléndidos tiros que haya conmovido nunca la fibra de un cazador. Un pájaro enorme, perfectamente visible, se acercaba planeando. El compañero del capitán Nemo le apuntó cuidadosamente y disparó cuando se hallaba a unos metros tan solo por encima de las aguas. El pájaro cayó fulminado y su caída le llevó al alcance del diestro cazador, que se apoderó de él. Era un espléndido albatros, un espécimen admirable de las aves pelágicas. El lance no había interrumpido nuestra marcha. Durante unas 2 horas continuamos caminando tanto por llanuras arenosas como por praderas de sargazos que atravesábamos penosamente. No podía ya más de cansancio cuando distinguí una vaga luz que a una media milla rompía la oscuridad de las aguas. Era el fanal del Nautilus. Antes de 20 minutos debíamos hallarnos a bordo y allí podría respirar a gusto, pues tenía ya la impresión de que mi depósito empezaba a suministrarme un aire muy pobre en oxígeno. Pero no contaba yo al pensar así que nuestra llegada al Nautilus iba a verse ligeramente retrasada por un encuentro inesperado. Me hallaba a una veintena de pasos detrás del capitán Nemo cuando le vi moverse bruscamente hacia mí. Con su brazo vigoroso, me echó al suelo al tiempo que su compañero hacía lo mismo con Conseil. No supe qué pensar de pronto ante este brusco ataque, pero me tranquilicé inmediatamente al ver que el capitán se echaba a mi lado y permanecía inmóvil. Me hallaba, pues, tendido sobre el suelo y precisamente al abrigo de una masa de sargazos, cuando al levantar la cabeza vi pasar unas masas enormes que despedían resplandores fosforescentes. Se me heló la sangre en las venas al reconocer en aquellas masas la amenaza de unos formidables escualos. Era una pareja de tintoreras, terribles tiburones de cola enorme, de ojos fríos y vidriosos, que destilan una materia fosforescente por agujeros abiertos cerca de la boca, monstruosos animales que trituran a un hombre entero entre sus mandíbulas de hierro. No sé si Conseil se ocupaba en clasificarlos, pero por mi parte yo observaba su vientre plateado y su boca formidable
erizada de dientes desde un punto de vista poco científico, y en todo caso, más como víctima que como naturalista. Afortunadamente, estos voraces animales ven mal. Pasaron sin vernos, rozándonos casi con sus aletas parduzcas. Gracias a eso escapamos de milagro a un peligro más grande, sin duda, que el encuentro con un tigre en plena selva. Media hora después, guiados por el resplandor eléctrico, llegamos al Nautilus. La puerta exterior había permanecido abierta, y el capitán Nemo la cerró, una vez que hubimos entrado en la primera cabina. Luego oprimió un botón. Oí cómo maniobraban las bombas en el interior del navío, y en unos instantes la cabina quedó vaciada. Se abrió entonces la puerta interior, y pasamos al vestuario. No sin trabajo, nos desembarazamos de nuestros pesados ropajes. Extenuado, cayéndome de sueño e inanición, regresé a mi camarote, maravillado todavía de la sorprendente excursión por el fondo del mar. Capítulo 18. 4000 leguas bajo el Pacífico. Al amanecer del día siguiente, 18 de noviembre, perfectamente repuesto ya de mi fatiga de la víspera, subí a la plataforma en el momento en el que el segundo del Nautilus pronunciaba su enigmática frase cotidiana. Se me ocurrió entonces que esa frase debía referirse al estado del mar o que su significado podía ser el de nada a la vista. Y en efecto, el océano estaba desierto, ni una sola vela en el horizonte. Las alturas de la isla Crespo habían desaparecido durante la noche. El mar absorbía los colores del prisma, con excepción del azul, y lo reflejaba en todas direcciones cobrando un admirable tono de añil. Sobre las olas se dibujaban con regularidad anchas rayas de moaré. Hallábame yo admirando tan magnífico efecto de la luz sobre el océano, cuando apareció el capitán Nemo, quien sin percatarse de mi presencia comenzó a efectuar una serie de observaciones astronómicas. Luego, una vez terminada su operación, se apostó en el saliente del fanal para sumirse en la contemplación del océano. Entretanto, una veintena de marineros del Nautilus, todos de una vigorosa y bien constituida complexión, habían subido a la plataforma para retirar las redes dejadas a la lastra durante la noche. Aquellos marineros pertenecían evidentemente a nacionalidades diferentes, aunque el tipo europeo estuviera fuertemente pronunciado en todos ellos. Reconocí, sin temor a equivocarme, irlandeses, franceses, algunos eslavos y un griego o candiota. Pero eran tan sobrios de palabras, y las pocas que usaban eran las de aquel extraño idioma cuyo origen me era hermético, que debí renunciar a interrogarles. Se izaron las redes a bordo. Eran redes de barredera, semejantes a las usadas en las costas normandas, amplias bolsas mantenidas entreabiertas por una verga flotante y una cadena pasada por las mallas inferiores. Esas redes, así arrastradas, barrían el fondo del mar y recogían todos sus productos a su paso. Aquel día subieron curiosas muestras de aquellos fondos abundantes en pesca. Pejesapos, a los que sus cómicos movimientos les han valido el calificativo de histriones, los peces negros de Commerson, provistos de sus antenas, balistes ondulados, rodeados de fajas rojas, tetrodones, cuyo veneno es extraordinariamente sutil, algunas lampreas oliváceas, macrorrincos cubiertos de escamas plateadas, triquiuros cuya potencia eléctrica es igual a la del gimnoto y del torpedo, notópteros escamosos con fajas pardas transversales, gádidos verdosos, diferentes variedades de gobios y finalmente algunos peces de más amplias proporciones, un pámpano de prominente cabeza y de longitud de casi 1 metro, varios escómbridos, entre ellos algunos bonitos, ornados de colores azules y plateados, y 3 magníficos atunes a los que la rapidez de su marcha no había podido salvar de la red. Calculé en más de 1000 libras lo izado por la red. Era un buen botín, pero no sorprendente, porque ese tipo de redes, mantenidas a la rastra durante varias horas, capturan en su prisión de mallas todo un mundo acuático. No debíamos, pues, carecer de víveres de excelente calidad y fácilmente renovables por la rapidez del Nautilus
y por la atracción de su luz eléctrica. Se introdujo inmediatamente pescado por el escotillón y se llevó a las despensas, unos para su consumo en fresco y otros para su preparación en conserva. Terminada la pesca y renovada la provisión de aire, creía yo que el Nautilus iba a proseguir su viaje submarino y me disponía ya a regresar a mi camarote cuando el capitán Nemo, volviéndose hacia mí, me dijo sin preámbulo alguno: «Mire el océano, señor profesor. ¿No está dotado de una vida real? ¿No tiene sus ataques de cólera y sus accesos de ternura? Ayer se durmió como nosotros, y helo aquí que se despierta tras una noche apacible». Así me habló, sin saludo previo de ninguna clase. Se hubiera dicho que el extraño personaje continuaba conmigo una conversación ya iniciada. Mire cómo se despierta bajo las caricias del sol para revivir su existencia diurna. Interesante estudio el de observar el ritmo de su organismo. Posee pulso, arterias, tiene espasmos, y yo estoy de acuerdo con el sabio Maury, que ha descubierto en él una circulación tan real como la de la sangre en los animales. Siendo obvio que el capitán Nemo no esperaba de mí ninguna respuesta, me pareció inútil asentir a sus palabras con fórmulas tales como «evidentemente», «así es», «tiene usted razón». Se hablaba más bien a sí mismo, con largas pausas entre frase y frase. Era una meditación en alta voz. «Sí», prosiguió, «el océano posee una verdadera circulación, y para provocarla ha bastado al creador de todas las cosas multiplicar en él el calórico, la sal y los animálculos. El calórico crea, en efecto, densidades diferentes que producen las corrientes y contracorrientes. La evaporación, nula en las regiones hiperbóreas, muy activa en las tropicales, provoca un cambio permanente entre las aguas tropicales y polares. Además, yo he sorprendido corrientes de arriba a abajo y de abajo a arriba, que forman la verdadera respiración del océano. Yo he visto la molécula de agua de mar, caliente en la superficie, redescender a las profundidades, alcanzar su máximo de densidad a 2 grados bajo cero, para, al enfriarse así, hacerse más ligera y volver a subir. Verá usted en los polos las consecuencias de este fenómeno, y comprenderá entonces por qué, en virtud de esta ley de la previsora naturaleza, la congelación no puede producirse nunca más que en la superficie de las aguas. Mientras el capitán Nemo acababa su frase, yo me decía: «¿El polo? ¿Es que este audaz personaje pretende conducirnos hasta allí?». El capitán Nemo guardó nuevamente silencio, en la contemplación de ese elemento tan completa e incesantemente estudiado por él. «Las sales», prosiguió luego, «se hallan en el mar en considerables cantidades, tantas que si pudiera usted, señor profesor, retirar todas las que contiene en disolución, extraería usted una masa de 4,5 millones de leguas cúbicas que, extendida sobre el globo, formaría una capa de más de 10 metros de altura. Y no crea que la presencia de esas sales sea debida a un capricho de la naturaleza, no. Esas sales hacen que el agua marina sea menos evaporable, impiden a los vientos arrebatarle una excesiva cantidad de vapores que, al condensarse y luego licuarse, sumergirían las zonas templadas. Inmenso papel de equilibrio el suyo en la economía del globo». El capitán Nemo se detuvo, se incorporó, dio algunos pasos sobre la plataforma y regresó hacia mí. «En cuanto a los infusorios», continuó diciendo, «en cuanto a esos miles de millones de animálculos, de los que solo una gota de agua contiene millones y de los que hacen falta unos 800.000 para dar un peso de 1 miligramo, su papel no es menos importante. Absorben las sales marinas, asimilan los elementos sólidos del agua, y verdaderos creadores de continentes calcáreos fabrican corales y madréporas. Y entonces la gota de agua, privada de su elemento mineral, se aligera, asciende a la superficie donde absorbe las sales abandonadas por la evaporación, se hace más pesada, redesciende y lleva a los animálculos nuevos elementos para absorber. De ahí una doble corriente ascendente y descendente en un movimiento continuo, en el movimiento de la vida. La vida, más intensa que en los continentes, más exuberante, más infinita, triunfante en todas las partes del océano, elemento mortífero para el hombre, se ha dicho, pero elemento vital para miríadas de animales y para mí.
Al hablar así, el capitán Nemo se transfiguraba y provocaba en mí una extraordinaria emoción. Así pues, aquí está la verdadera existencia. Yo podría concebir la fundación de ciudades náuticas, de aglomeraciones de casas submarinas que, como el Nautilus, ascenderían cada mañana a respirar a la superficie del mar. Ciudades libres que no existe como no existe ninguna. Ciudades independientes. Pero quién sabe si algún déspota... El capitán Nemo interrumpió su frase con un gesto violento. Luego, como para expulsar un pensamiento funesto, se dirigió a mí diciéndome: «Señor Aronnax, ¿sabe usted cuál es la profundidad del océano?» «Sé al menos, capitán, lo que nos han revelado los principales sondeos hechos hasta la fecha». «¿Podría usted citarlos para que yo pueda controlarlos?» «He aquí algunos», respondí, «o por lo menos los que me vienen ahora a la memoria. Si no me equivoco, se ha hallado una profundidad media de 8.200 metros en el Atlántico Norte y de 2.500 metros en el Mediterráneo. Los sondeos más notables, efectuados en el Atlántico Sur, cerca de los 35 grados, han dado 12.000 metros, 14.091 metros y 15.149 metros. En resumen, se estima que si el fondo del mar estuviera nivelado, su profundidad media sería de unos 7 kilómetros. «Bien, señor profesor», respondió el capitán Nemo, «espero mostrarle algo mejor. En cuanto a la profundidad media de esta parte del Pacífico, puedo informarle de que es solamente de 4.000 metros». Dicho esto, el capitán Nemo se dirigió hacia la escotilla y desapareció por la escalera. Le seguí y me dirigí al gran salón. Enseguida, la hélice se puso en movimiento y la corredera acusó una velocidad de 20 millas por hora. Durante los días y las semanas siguientes, vi al capitán Nemo muy pocas veces. Su segundo echaba regularmente el punto, que se consignaba en la carta, de tal suerte que yo podía seguir exactamente la ruta del Nautilus. Conseil y Land pasaban mucho tiempo conmigo. Conseil había relatado a su amigo las maravillas de nuestro paseo, y el canadiense lamentaba no habernos acompañado. Pero yo esperaba que se presentaría nuevamente una ocasión para visitar los bosques oceánicos. Durante algunas horas y casi todos los días se descubrían los observatorios del salón, y nuestras miradas no se cansaban de penetrar en los misterios del mundo submarino. El rumbo general del Nautilus era sudeste y se mantenía entre 100 y 150 metros de profundidad. Un día, sin embargo, no sé por qué capricho, navegando diagonalmente por medio de sus planos inclinados, alcanzó las capas de agua situadas a 2.000 metros. El termómetro indicaba una temperatura de 4 grados centígrados, temperatura que a esa profundidad parece ser común a todas las latitudes. El 26 de noviembre, a las 3 de la mañana, el Nautilus franqueó el trópico de Cáncer a 172 grados de longitud. El 27 pasó ante las costas de las Islas Sandwich, donde el ilustre Cook halló la muerte el 14 de febrero de 1779. Habíamos recorrido ya 4.860 leguas desde nuestro punto de partida. Al ascender aquella mañana a la plataforma, pude ver a unas 2 millas a sotavento Hawái, la mayor de las 7 islas que forman el archipiélago de ese nombre. Distinguí con claridad los linderos de sus cultivos, las diversas cadenas montañosas que corren paralelas a la costa y sus volcanes, dominados por el Mauna Kea, que se eleva a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entre otras muestras recogidas por las redes en aquellos parajes, destacaban unas flavelarias pavonias, pólipos comprimidos de graciosas formas, que son peculiares de esta parte del océano. El Nautilus se mantuvo rumbo al sudeste, cortó el ecuador el 1 de diciembre a 142 grados de longitud, y el 4 del mismo mes, tras una rápida travesía efectuada sin incidente alguno, avistamos el archipiélago de las Marquesas. A 8 grados 57 minutos de latitud sur y 139 grados 32 minutos de longitud oeste, vi a unas 3 millas el cabo Martín, de Nouka Hiva, la principal isla de este archipiélago, que pertenece a Francia. Tan solo me fue dado ver las montañas boscosas que se dibujaban en el horizonte, pues el capitán Nemo evitaba acercarse a tierra. Allí las redes recogieron hermosos especímenes de peces, como unas coríferas con las aletas azuladas y la cola de oro, cuya carne no tiene rival, o los gimnosos casi desprovistos de escamas y también de un sabor exquisito.
ostorrincos de mandíbula ósea, todos ellos dignos de la mesa del Nautilus. Tras haber dejado aquellas encantadoras islas bajo pabellón francés, el Nautilus recorrió unas 2000 millas del 4 al 11 de diciembre, sin más hecho mencionable que el encuentro de una inmensa cantidad de calamares, curiosos moluscos muy semejantes a la jibia. Los pescadores franceses los designaban con el nombre de encornets. Los calamares pertenecen a la clase de los cefalópodos y a la familia de los dibranquios, que incluye con ellos a las jibias y a los argonautas. Estos animales fueron particularmente estudiados por los naturalistas de la antigüedad, y de creer a Ateneo, un médico griego que vivió antes que Galeno, proveyeron de numerosas metáforas a los oradores del ágora, a la vez que de un plato excelente a la mesa de los ricos ciudadanos. Fue durante la noche del 9 al 10 de diciembre cuando el Nautilus halló aquel ejército de moluscos que son particularmente nocturnos. Podían contarse por millones. Iban en emigración de las zonas templadas hacia las menos cálidas, siguiendo el itinerario de los arenques y de las sardinas. A través de los gruesos cristales, los veíamos nadar hacia atrás con gran rapidez, moviéndose por medio de su tubo locomotor, persiguiendo a peces y moluscos, devorando a los pequeños y siendo devorados por los grandes, y agitando en una indescriptible confusión los 10 pies que la naturaleza les ha implantado sobre la cabeza, como una cabellera de serpientes neumáticas. A pesar de su velocidad, el Nautilus navegó durante varias horas en medio de ese banco animal y sus redes izaron a bordo una enorme cantidad de ejemplares, entre los que reconocí las 9 especies del Pacífico clasificadas por d'Orbigny. Así, durante la travesía, el mar nos prodigaba incesantemente sus más maravillosos espectáculos, variándolos al infinito y cambiando su decoración y su escenificación para el placer de nuestros ojos. Llamados estábamos no sólo a contemplar en medio del elemento líquido las obras del Creador, sino también a penetrar los más temibles misterios del océano. Durante la jornada del 11 de diciembre me hallaba yo leyendo en el gran salón, mientras Ned Land y Conseil observaban las aguas luminosas a través del cristal. El Nautilus estaba inmóvil. Lleno sus depósitos, se mantenía a una profundidad de 1000 metros, región poco habitada, en la que tan solo los grandes peces hacían raras apariciones. Estaba yo leyendo un libro delicioso de Jean Macé, Los servidores del estómago, y saboreando sus ingeniosas lecciones, cuando Conseil interrumpió mi lectura. ¿Quiere venir un instante, señor? ¿Qué pasa, Conseil? Mire el señor. Me levanté y me acerqué al cristal. Iluminada por la luz eléctrica, una enorme masa negruzca, inmóvil, se mantenía suspendida en medio de las aguas. La observé atentamente, tratando de reconocer la naturaleza del gigantesco cetáceo. Pero otra idea me asaltó súbitamente. «¡Un navío!», exclamé. «Sí», respondió el canadiense, «un barco que se fue a pique». No se equivocaba Ned Land. Estábamos ante un barco cuyos obenques cortados pendían aún de sus cadenas. El casco parecía estar en buen estado, y su naufragio debía datar de unas pocas horas. 3 trozos de mástiles, cortados a 2 pies por encima del puente, indicaban que el barco había debido sacrificar su arboladura. Pero vencido de costado, había hecho agua y aún daba la banda por babor. Si triste era el espectáculo de ese casco perdido bajo el agua, más lo era aún el de su puente, en el que yacían algunos cadáveres amarrados con cuerdas. Conté 4 hombres, uno de los cuales se mantenía en pie al timón, y luego una mujer, medio asomada a la toldilla con un niño en sus brazos. Era una mujer joven, y a la luz del foco del Nautilus pude ver sus rasgos aún no descompuestos por el agua. En un supremo esfuerzo, había elevado por encima de su cabeza a su hijo, pobre ser cuyos brazos trataban de aferrarse al cuello de la madre. Espantosa era la actitud de los 4 marineros, retorcidos en sus movimientos convulsivos, que denunciaban un último esfuerzo por arrancarse a las cuerdas que les ligaban al barco. Solo, más sereno, con el semblante grave, sus grises cabellos pegados a la frente y la mano crispada sobre la rueda del timón, el timonel parecía conducir aún su barco naufragado a través de las profundidades del océano. ¡Qué escena! Estábamos en silencio, con el corazón palpitante, ante aquel naufragio sorprendido infraganti y, por así decir, fotografiado en su último minuto.
y veía ya avanzar a enormes tiburones que con los ojos encendidos acudían atraídos por el cebo de la carne humana. El Nautilus dio una vuelta en torno al navío sumergido, y al pasar ante la popa del mismo pude leer su nombre: Florida Sunderland. Capítulo 19. Vanikoro. Ese terrible espectáculo inauguraba la serie de catástrofes marítimas que el Nautilus debía encontrar en su derrotero. Desde su incursión en mares más frecuentados, veíamos a menudo restos de naufragios que se pudrían entre dos aguas, y más profundamente cañones, obuses, anclas, cadenas y otros 1000 objetos de hierro carcomidos por el orín. El Nautilus, en el que vivíamos como aislados, llegó el 11 de diciembre a las inmediaciones del archipiélago de las Pomotou, calificado como peligroso por Bougainville, que se extiende sobre un espacio de 500 leguas desde el este-sudeste al oeste-noroeste, entre los 13 grados 30 minutos y 23 grados 50 minutos de latitud sur y los 125 grados 30 minutos y 151 grados 30 minutos de longitud oeste, desde la isla Ducia hasta la isla Lazareth. Este archipiélago cubre una superficie de 370 leguas cuadradas y está formado por unos 60 grupos de islas, entre los que destaca el de Gambier, al que Francia ha impuesto su protectorado. Son islas coralígenas. Un levantamiento lento pero continuo, provocado por el trabajo de los pólipos, las unirá algún día entre sí. Luego, esta nueva isla se soldará a su vez a los archipiélagos vecinos y un quinto continente se extenderá desde Nueva Zelanda y Nueva Caledonia hasta las Marquesas. El día que ante el capitán Nemo desarrollé esta teoría, él me respondió fríamente: no son nuevos continentes lo que necesita la Tierra, sino hombres nuevos. Los azares de su navegación habían conducido al Nautilus hacia la isla Clermont-Tonnerre, una de las más curiosas del grupo, que fue descubierta en 1822 por el capitán Bell, de la Minerve. Pude así estudiar el sistema madrepórico al que deben su formación las islas de este océano. Las madréporas, que no hay que confundir con los corales, tienen un tejido revestido de una costra calcárea cuyas modificaciones estructurales han inducido a mi ilustre maestro, Milne Edwards, a clasificarlas en 5 secciones. Los animáculos que secreta este pólipo viven por millones en el fondo de sus celdas. Son sus depósitos calcáreos los que se erigen en rocas, arrecifes, islotes e islas. En algunos lugares forman un anillo circular en torno a un pequeño lago interior comunicado con el mar por algunas brechas. En otros se alinean en barreras de arrecifes semejantes a las existentes en las costas de Nueva Caledonia y en diversas islas de las Pomotou. Finalmente, en otros lugares, como en las islas de la Reunión y de Mauricio, elevan arrecifes dentados en forma de altas murallas rectas en cuyas proximidades son considerables las profundidades del océano. Como el Nautilus bordeara a unos cables de distancia tan solo el basamento de la isla Clermont-Tonnerre, pude admirar la obra gigantesca realizada por esos trabajadores microscópicos. Aquellas murallas eran especialmente obra de las madréporas conocidas con los nombres de miliporas, porites, astreas y meandrinas. Estos pólipos se desarrollan particularmente en las capas agitadas de la superficie del mar, y consecuentemente es por su parte superior por la que comienzan estas construcciones que poco a poco se hunden con los restos de las secreciones que las soportan. Tal es, al menos, la teoría de Darwin, que explica así la formación de los atolones, teoría más plausible, en mi opinión, que la que da por base a los trabajos madrepóricos las cimas de las montañas o de los volcanes sumergidos a algunos pies bajo la superficie del mar. Pude observar de cerca aquellas curiosas murallas verticales, ya que la sonda indicaba más de 300 metros de profundidad y nuestros focos eléctricos arrancaban resplandores de aquella brillante masa calcárea. Asombré mucho a Conseil en respuesta a su pregunta sobre el crecimiento de esas barreras colosales, al decirle que los sabios medían ese crecimiento en 1/8 de pulgada por siglo. Luego, para elevar esas murallas se ha necesitado 192.000 años, mi buen Conseil, lo que amplía singularmente los días bíblicos.
Pero por otra parte, la formación de la hulla, es decir, la mineralización de los bosques hundidos por los diluvios, ha exigido un tiempo mucho más considerable. Pero debo añadir que los días de la Biblia son épocas, y no el periodo que media entre dos salidas de sol, puesto que, según la misma Biblia, el astro diurno no data del primer día de la creación. Cuando el Nautilus emergió a la superficie, pude ver en todo su desarrollo la isla de Clermont-Tonnerre, baja y boscosa. Sus rocas madrepóricas fueron evidentemente fertilizadas por las lluvias y tempestades. Un día, alguna semilla arrebatada por el huracán a las tierras vecinas cayó sobre las capas calcáreas mezcladas con los detritus descompuestos de peces y de plantas marinas que formaron el mantillo. Una nuez de coco, llevada por las aguas, llegó a estas nuevas costas. La semilla arraigó. El árbol creciente retuvo el vapor de agua. Nació un arroyo. La vegetación se extendió poco a poco. Algunos animales, gusanos, insectos, llegaron sobre troncos arrancados a las islas por el viento. Las tortugas vinieron a depositar sus huevos. Los pájaros anidaron en los jóvenes árboles. De esa forma se desarrolló la vida animal, y atraído por la vegetación y la fertilidad apareció el hombre. Así se formaron estas islas, obras inmensas de animales microscópicos. Al atardecer, Clermont-Tonnerre se desvaneció en la lejanía. El Nautilus modificó sensiblemente su rumbo. Tras haber pasado el trópico de Capricornio, por el meridiano 135 se dirigió hacia el oeste-noroeste, remontando toda la zona intertropical. Aunque el sol del verano prodigara generosamente sus rayos, no nos afectaba en absoluto el calor, pues a 30 o 40 metros por debajo del agua la temperatura no se elevaba por encima de 10 a 12 grados. El 15 de diciembre dejábamos al este el espléndido archipiélago de la Sociedad y la graciosa Tahití, la reina del Pacífico, cuyas cimas vi por la mañana algunas millas a sotavento. Sus aguas suministraron a la mesa de a bordo algunos peces excelentes, como caballas, bonitos, albacoras y una variedad de serpiente de mar llamada Munerosis. El Nautilus había recorrido entonces 8.100 millas. A 9.720 millas se elevaba la distancia recorrida cuando pasó entre el archipiélago de Tonga Tabú, en el que perecieron las tripulaciones del Argo, del Port-au-Prince y del Duke of Portland, y el archipiélago de los Navegantes, en el que fue asesinado el capitán de Langley, el amigo de la Pérouse. Luego pasó ante el archipiélago Beatty, en el que los salvajes mataron a los marineros del Unión y al capitán Bureu de Nantes, comandante de la Aimable Josephine. Este archipiélago, que se prolonga sobre una extensión de 100 leguas de norte a sur y sobre 90 leguas de este a oeste, está situado entre 6 y 2 grados de latitud sur y 174 y 179 grados de longitud oeste. Se compone de un cierto número de islas, de islotes y de escollos, entre los que destacan las islas de Viti Levu, de Vanuatu y de Candubon. Fue Tasman quien descubrió a este grupo en 1643, el mismo año en que Torricelli inventó el barómetro y en el que Luis XIV ascendió al trono. Piénsese cuál de esos hechos fue más útil a la humanidad. Vinieron luego Cook en 1714, D'Entrecasteaux en 1793 y Dumont d'Urville en 1827, que fue quien aclaró el caos geográfico de este archipiélago. El Nautilus se aproximó luego a la bahía de Bailea, escenario de las terribles aventuras del capitán Dillon, que fue el primero en aclarar el misterio del naufragio de la Pérouse. Esta bahía, dragada en varias ocasiones, nos suministró unas ostras excelentes, de las que hicimos un consumo inmoderado tras haberlas abierto en nuestra propia mesa siguiendo el consejo de Séneca. Aquellos moluscos pertenecían a la especie conocida con el nombre de ostra lamellosa, muy común en Córcega. El banco de Bailea debía ser considerable, y ciertamente, si no fuera por las múltiples causas de destrucción, esas aglomeraciones terminarían por colmar las bahías, ya que se cuentan hasta 2 millones de huevos en un solo individuo. Si Ned Land no tuvo que arrepentirse de su glotonería en esta ocasión, es porque la ostra es el único alimento que no provoca ninguna indigestión. No se requieren menos de 6 docenas de estos moluscos acéfalos para suministrar los 315 gramos de sustancia azoada necesarios a la alimentación cotidiana del hombre. El 25 de diciembre, el Nautilus navegaba en medio del archipiélago de las Nuevas Hébridas, descubierto por Quirós en 1606, explorado por Bougainville en 1768
y bautizado con su actual nombre por Cook en 1773. Este grupo se compone principalmente de 9 grandes islas y forma una banda de 120 leguas del norte-noroeste al sur-sudeste, entre los 15 y 2 grados de latitud sur y los 164 y 168 grados de longitud oeste. Pasamos bastante cerca de la isla de Auru, que en el momento de las observaciones de mediodía vi como una masa boscosa dominada por un pico de gran altura. Aquel día era Navidad, y me pareció que Ned Land lamentaba vivamente que no se celebrara el Christmas, verdadera fiesta familiar de la que los protestantes son fanáticos observadores. Hacía ya 8 días que no veía al capitán Nemo cuando, el 27 por la mañana, entró en el gran salón con ese aire del hombre que acaba de dejarle a uno hace 5 minutos. Estaba yo tratando de reconocer en el planisferio la ruta seguida por el Nautilus. El capitán se acercó, marcó con el dedo un punto del mapa y pronunció una sola palabra: Vanikoro. Era una palabra mágica. Era el nombre de los islotes en los que se perdieron los navíos de la Pérouse. Me incorporé y le pregunté: ¿nos lleva el Nautilus a Vanikoro? Sí, señor profesor. ¿Y podré visitar estas célebres islas en las que se destrozaron el Boussole y el Astrolabe? Si así le place, señor profesor. ¿Cuándo estaremos en Vanikoro? Estamos ya, señor profesor. Seguido del capitán Nemo, subí a la plataforma, y desde allí mi mirada recorrió ávidamente el horizonte. Al nordeste emergían 2 islas volcánicas de desigual magnitud, rodeadas de un arrecife de coral de unas 40 millas de perímetro. Estábamos ante la isla de Vanikoro, propiamente dicha, a la que Dumont d'Urville impuso el nombre de Isla de la Recherche, y precisamente ante el pequeño puerto de Vannes, situado a 16 grados 4 minutos de latitud sur y 164 grados 32 minutos de longitud este. Las tierras parecían recubiertas de verdor, desde la playa hasta las cimas del interior, dominadas por el monte Kapogo a una altitud de 476 toesas. Tras haber franqueado el cinturón exterior de rocas por un estrecho paso, el Nautilus se encontró al otro lado de los rompientes, en aguas cuya profundidad se limitaba a unas 30 o 40 brazas. Bajo la verde sombra de los manglares vi a algunos salvajes que manifestaban una viva sorpresa. En el largo cuerpo negruzco que avanzaba a flor de agua, ¿no veían ellos un formidable cetáceo del que había que desconfiar? En aquel momento el capitán Nemo me preguntó qué era lo que yo sabía acerca del naufragio de la Pérouse. Lo que sabe todo el mundo, capitán, le respondí. ¿Y podría decirme qué es lo que sabe todo el mundo?, me preguntó con un tono un tanto irónico. Por mucho gusto. Y le conté lo que los últimos trabajos de Dumont d'Urville habían dado a conocer, y que muy sucintamente resumido es lo que sigue. La Pérouse y su segundo, el capitán Delangle, fueron enviados por Luis XIV en 1785 en un viaje de circunnavegación a bordo de las corbetas Boussole y Astrolabe, que nunca más reaparecerían. En 1791 el gobierno francés, inquieto por la suerte de las 2 corbetas, armó 2 grandes navíos, Recherche y Espérance, que zarparon de Brest el 28 de septiembre, bajo el mando de Bruni d'Entrecasteaux. 2 meses después, se supo por la declaración de un tal Bowen, capitán del Albemarle, que se habían visto restos de los buques naufragados en las costas de Nueva Georgia. Pero ignorando de Entrecasteaux tal comunicación, bastante incierta por otra parte, se dirigió hacia las islas del Almirantazgo, designadas en un informe del capitán Hunter como escenario del naufragio de la Pérouse. Vanas fueron sus búsquedas. La Espérance y la Recherche pasaron incluso ante Vanikoro sin detenerse. Fue un viaje muy desgraciado, pues costó la vida a D'Entrecasteaux, a sus 2 oficiales y a varios marineros de su tripulación. Sería un viejo navegante del Pacífico, el capitán Dillon, el primero que encontrara huellas indiscutibles de los naufragios. El 15 de mayo de 1824, al pasar con su navío, el St. Patrick, cerca de la isla de Tikopía, una de las Nuevas Hébridas, un indígena que se había acercado en piragua le vendió la empuñadura de plata de una espada en la que aparecían unos caracteres grabados con un buril. El indígena afirmó que 6 años antes, durante una estancia en Vanikoro, había visto a 2 europeos pertenecientes a las tripulaciones de unos barcos que habían naufragado hacía largos años en los arrecifes de la isla. Dillon adivinó que se trataba de los barcos de la Pérouse,
cuya desaparición había conmovido al mundo entero. Quiso ir a Vanikoro, donde, según el indígena, había numerosos restos del naufragio, pero los vientos y las corrientes se lo impidieron. Dillon regresó a Calcuta, donde consiguió interesar en su descubrimiento a la sociedad asiática y a la Compañía de las Indias, que pusieron a su disposición un navío, al que él dio el nombre de la Recherche, con el que se hizo a la mar el 23 de enero de 1827, acompañado por un agente francés. La nueva Recherche, tras haber tocado en distintos puntos del Pacífico, fondeó ante Vanikoro el 7 de julio de 1827, en la misma rada de Banu en la que se hallaba el Nautilus en ese momento. Allí pudo recoger numerosos restos del naufragio, utensilios de hierro, áncoras, estrobos de poleas, cañones, un obús del 18, restos de instrumentos de astronomía, un trozo de coronamiento y una campana de bronce con la inscripción Bacin me hizo, la marca de la fundición del arsenal de Brest hacia 1785. La duda ya no era posible. Estuvo Dillon completando sus investigaciones en el lugar del naufragio hasta el mes de octubre. Luego zarpó de Vanikoro, se dirigió hacia Nueva Zelanda y llegó a Calcuta el 7 de abril de 1828. Viajó después a Francia, donde fue acogido por mucha simpatía por Carlos X. Pero mientras tanto, ignorante Dumont d'Urville de los hallazgos de Dillon, había partido para buscar en otro lugar el escenario del naufragio. Y en efecto, se había sabido por un ballenero que unas medallas y una cruz de San Luis se hallaban entre las manos de los salvajes de la isla Luisiada y de Nueva Caledonia. Dumont d'Urville se había hecho pues a la mar al mando del Astrolabe y 2 meses después que Dillon abandonara Vanikoro, fondeaba ante Hobart Town. Fue allí donde se enteró de los hallazgos de Dillon y donde supo además que un tal James Hodge, segundo del Unión, de Calcuta, había desembarcado en una isla situada a 8 grados 18 minutos de latitud sur y 156 grados 30 minutos de longitud este, y visto a los indígenas de la misma servirse de unas barras de hierro y de telas rojas. Bastante perplejo y dudando de si dar crédito a estos relatos, comunicados por periódicos poco dignos de confianza, Dumont d'Urville se decidió sin embargo a seguir los pasos de Dillon. El 10 de febrero de 1828, Dumont d'Urville se presentó en Tikopia, donde tomó por guía e intérprete a un desertor establecido en esa isla, y de allí se dirigió a Vanikoro, cuyas costas avistó el 12 de febrero. Estuvo bordeando sus arrecifes hasta el 14, y tan solo el 20 pudo fondear al otro lado de la barrera, en la rada de Banu. El día 23, varios de sus oficiales dieron la vuelta a la isla y volvieron con algunos restos de escasa importancia. Los indígenas, ateniéndose a una actitud negativa y evasiva, rehusaban conducirles al lugar del naufragio. Esa sospechosa conducta les indujo a creer que los indígenas habían maltratado a los náufragos y que temían que Dumont d'Urville hubiese llegado para vengar a la Pérouse y a sus infortunados compañeros. Sin embargo, unos días más tarde, el 26, estimulados por algunos regalos y comprendiendo que no tenían que temer ninguna represalia, condujeron al lugarteniente de Dumont d'Esquinot al lugar del naufragio. Allí, a 3 o 4 brazas de agua y entre los arrecifes de Pacú y de Banu, yacían áncoras, cañones y piezas de hierro fundido y de plomo, incrustados en las concreciones calcáreas. El Astrolabe envió al lugar su chalupa y su ballenera. No sin gran trabajo, sus tripulaciones consiguieron retirar un áncora que pesaba 1.800 libras, un cañón del 8 de fundición, una pieza de plomo y 2 cañoncitos de cobre. El interrogatorio a que sometió Dumont d'Urville a los indígenas les reveló que la Pérouse, tras la pérdida de sus 2 barcos en los arrecifes de la isla, había construido uno más pequeño que se perdería a su vez. ¿Dónde? Se ignoraba. El capitán del Astrolabe hizo erigir bajo un manglar un cenotafio a la memoria del célebre navegante y de sus compañeros. Era una simple pirámide cuadrangular asentada sobre un basamento de corales, de la que excluyó todo objeto metálico que pudiera excitar la codicia de los indígenas. Dumont d'Urville quiso partir inmediatamente, pero hallándose sus hombres y él mismo minados por las fiebres que habían contraído en aquellas costas malsanas, no pudo aparejar hasta el 17 de marzo. Mientras tanto, temeroso el gobierno francés de que Dumont d'Urville no se hubiese enterado de los hallazgos de Dillon, había enviado a Vanikoro a la corbeta Bayonnaise, al mando de Le Guarand de Tromelin, desde la costa occidental de América donde se hallaba.
Leguarant fondeó ante Vanikoro algunos meses después de la partida del astrolab. No halló ningún documento nuevo, pero pudo comprobar que los salvajes habían respetado el mausoleo de la Pérouse. Tal es, en sustancia, el relato que expuse al capitán Nemo. Así que se ignora todavía dónde fue a acabar el tercer navío construido por los náufragos en la isla de Vanikoro, ¿no es así? En efecto. Por toda respuesta, el capitán Nemo me indicó que le siguiera al gran salón. El Nautilus se sumergió algunos metros por debajo de las olas. Se corrieron los paneles metálicos para dar visibilidad a los cristales. Yo me precipité a ellos, y bajo las concreciones del coral, revestidas de fungias, de sifoneas, de alcionarios y de cariofíleas, y a través de miriadas de peces hermosísimos, de girelas, de glifisidontos, de ponféridos, de diacópodos y de holocentros, reconocí algunos restos que las dragas no habían podido arrancar, tales como abrazaderas de hierro, áncoras, cañones, obuses, una pieza de cabrestante, una roda, objetos todos procedentes de los navíos naufragados y tapizados ahora de flores vivas. Mientras contemplaba yo así aquellos restos desolados, el capitán Nemo me decía con una voz grave: el comandante La Pérouse partió el 7 de diciembre de 1785 con sus navíos Boussole y Astrolabe. Fondeó primero el Botany Bay, visitó luego el archipiélago de la Amistad, Nueva Caledonia, se dirigió hacia Santa Cruz y arribó a Namuka, una de las islas del archipiélago Apai. Llegó más tarde a los arrecifes desconocidos de Vanikoro. El Boussole, que iba adelante, tocó en la costa meridional. El Astrolabe, que acudió en su ayuda, encalló también. El primero quedó destruido casi inmediatamente. El segundo, encallado a sotavento, resistió algunos días. Los indígenas dieron una buena acogida a los náufragos. Estos se instalaron en la isla y construyeron un barco más pequeño con los restos de los dos grandes. Algunos marineros quedaron voluntariamente en Vanikoro. Los otros, debilitados y enfermos, partieron con la Pérouse hacia las Islas Salomón, para perecer allí en la costa occidental de la isla principal del archipiélago, entre los cabos Decepción y Satisfacción. ¿Cómo lo sabe usted?, le pregunté. Encontré esto en el lugar del último naufragio. El capitán Nemo me mostró una caja de hojalata sellada con las armas de Francia y toda roñosa por la corrosión del agua marina. La abrió y vi un rollo de papeles amarillentos, pero aún legibles. Eran las instrucciones del ministro de la Marina al comandante La Pérouse, con anotaciones al margen hechas personalmente por Luis XVI. Una hermosa muerte para un marino, dijo el capitán Nemo, y una tranquila tumba de coral. Quiera el cielo que tanto yo como mis compañeros no tengamos otra. Capítulo 20. El estrecho de Torres. Durante la noche del 27 al 28 de diciembre, el Nautilus abandonó los parajes de Vanikoro a toda máquina. Hizo rumbo al sudoeste y en 3 días franqueó las 750 leguas que separan el archipiélago de la Pérouse de la punta sudeste de la Papuasia. El 1 de enero de 1868, a primera hora de la mañana, Conseil se reunió conmigo en la plataforma. «Permítame el señor que le desee un buen año». «Cómo no, Conseil. Exactamente como si estuviéramos en París, en mi gabinete del jardín de plantas. Acepto tus votos y te los agradezco. Pero tendré que preguntarte qué es lo que entiendes por un buen año, en las circunstancias en que nos encontramos. ¿Es el año que debe poner fin a nuestro cautiverio, o el año que verá continuar este extraño viaje?» «A fe mía que no sé qué decirle al señor. Cierto es que estamos viendo cosas muy curiosas y que desde hace 2 meses no hemos tenido tiempo de aburrirnos. La última maravilla siempre es la mejor, y si esta progresión se mantiene, no sé a dónde vamos a parar. Me parece a mí que no volveremos a encontrar nunca una ocasión semejante». «Nunca, Conseil. Además, el señor Nemo, que justifica muy bien su nombre latino, no es más molesto que si no existiera». «Dices bien, Conseil. Yo pienso, pues, mal que le pese al señor, que un buen año sería el que nos permitiera verlo todo». «¿Todo? Quizá fuera entonces un poco largo.
¿Pero qué piensa de esto Ned Land? Ned Land piensa exactamente lo contrario que yo. Es un hombre positivo, con un estómago imperioso. Pasarse la vida mirando y comiendo peces no le basta. La falta de vino, de pan, de carne no conviene a un digno sajón familiarizado con los bistecs, y a quien no disgusta ni el brandy ni la ginebra en proporciones moderadas. No es eso lo que a mí me atormenta, Conseil. Yo me acomodo muy bien al régimen de a bordo. Igual que yo, respondió Conseil. Por eso yo quiero permanecer aquí tanto como Ned Land quiere fugarse. Así, si el año que comienza no es bueno para mí, lo será para él y recíprocamente. De esta forma siempre habrá alguno satisfecho. En fin, y para concluir, deseo al Señor lo que desee el Señor. Gracias, Conseil. Únicamente te pediré que aplacemos la cuestión de los regalos y que los reemplacemos provisionalmente por un buen apretón de manos. Es lo único que tengo sobre mí. Nunca ha sido tan generoso el Señor, respondió Conseil. Y el buen muchacho se fue. El 2 de enero habíamos recorrido 11.340 millas desde nuestro punto de partida en los mares del Japón. Ante el espolón del Nautilus se extendían los peligrosos parajes del Mar del Coral a lo largo de la costa nordeste de Australia. Nuestro barco bordeaba a una distancia de algunas millas el temible banco en el que estuvieron a punto de naufragar los navíos de Cook el 10 de junio de 1770. El barco en que navegaba Cook chocó con una roca, y si no se fue a pique se debió a la circunstancia de que el trozo de coral arrancado se incrustó en el casco entreabierto. Yo deseaba vivamente visitar ese arrecife de 360 leguas de longitud contra el que el mar rompía su oleaje con una formidable intensidad, solo comparable a la de las descargas del trueno. Pero en aquel momento, los planos inclinados del Nautilus nos llevaban a una gran profundidad y no pude ver nada de esas altas murallas coralígenas. Hubo de contentarme con la observación de los diferentes especímenes de peces capturados por nuestras redes. Observé, entre otros, a unos escombros, grandes como atunes, con los flancos azulados y surcados por unas bandas transversales que desaparecían con la vida del animal. Estos peces nos acompañaban en gran cantidad y suministraron a nuestra mesa un delicado manjar. Cogimos también un buen número de esparos de medio decímetro de longitud, cuyo sabor es muy parecido al de la dorada, y peces voladores, verdaderas golondrinas marinas que en las noches oscuras rayan alternativamente el agua y el aire con sus resplandores fosforescentes. Entre los moluscos y los zoófitos hallé en las redes de la barredera diversas especies de alcionarias, de erizos de mar, de martillos, espolones, eritios y álidos. La flora estaba representada por bellas algas flotantes, laminarias y macrocísteas, impresionadas por el mucílago que exudaban sus poros y entre las que recogí una admirable nemastoma geliniaroide, que halló su lugar entre las curiosidades naturales del museo. 2 días después de haber atravesado el Mar del Coral, el 4 de enero, avisamos las costas de la Papuasia. En esa ocasión, el capitán Nemo me notificó su intención de dirigirse al Océano Índico por el Estrecho de Torres, sin darme más precisiones. Ned observó, complacido, que esa ruta nos acercaba a los mares europeos. El Estrecho de Torres debe su reputación de peligroso tanto a los escollos de que está erizado como a los salvajes habitantes de sus costas. El estrecho separa la Nueva Holanda de la gran isla de Papuasia, conocida también con el nombre de Nueva Guinea. La Papuasia tiene 400 leguas de longitud por 130 de la anchura y una superficie de 40.000 leguas geográficas. Está situada en latitud entre 0 grados 19 minutos y 10 grados 2 minutos sur, y en longitud entre 128 grados 23 minutos y 146 grados 15 minutos. A mediodía, mientras el segundo tomaba la altura del sol, vi las cimas de los montes Arfalx, que se alzaban en grandes planos para terminar en pitones agudos. Esa tierra, descubierta en 1511 por el portugués Francisco Serrano, fue sucesivamente visitada por don José de Meneses en 1526, por el general español Alvar de Saavedra en 1528, por Juigo Ortez en 1545, por el holandés Schouten en 1616, por Nicolas Schrick en 1753, por Tasman, Dampier, Fumel, Carteret, Edwards, Bougainville, Cook, Forrest, McClure, D'Entrecasteaux en 1792, por Duperrey en 1823
y por Dumont d'Urville en 1827. «Es el foco de los negros que ocupan toda la Malasia», ha dicho Rienzi. No podía yo sospechar que los azares de esta navegación iban a ponerme en presencia de los temibles andamenos. El Nautilus se presentó en la entrada del estrecho más peligroso del mundo, cuya travesía evitan hasta los más audaces navegantes. Es el estrecho que afrontó Luis Paz de Torres a su regreso de los mares del sur, en la Melanesia, y en el que las corbetas encalladas de Dumont d'Urville estuvieron a punto de perderse por completo en 1840. El Nautilus, superior a todos los peligros del mar, se disponía, sin embargo, a desafiar a los arrecifes de coral. El estrecho de Torres tiene unas 34 leguas de anchura, pero se halla obstruido por una innumerable cantidad de islas, islotes, rocas y rompientes que hacen casi impracticable su navegación. Por ello, el capitán Nemo tomó todas las precauciones posibles para atravesarlo. Flotando a flor de agua, el Nautilus avanzaba a una marcha moderada. Su hélice batía lentamente las aguas, como la cola de un cetáceo. Mis dos compañeros y yo aprovechamos la ocasión para instalarnos en la plataforma. Ante nosotros se elevaba la cabina del timonel, quien, si no me engaño, debía ser en esos momentos el propio capitán Nemo. Tenía yo a la vista los excelentes mapas del estrecho de Torres, levantados y trazados por el ingeniero hidrógrafo Vincendon Dumoulin y por el teniente de navío Coubent Desvois, almirante en la actualidad, integrantes del Estado Mayor de Dumont d'Urville durante el último viaje de circunnavegación realizado por este. Estos mapas son, junto con los del capitán King, los mejores para guiarse por el intrincado laberinto del estrecho, y yo los consultaba con una escrupulosa atención. El mar se agitaba furiosamente en torno al Nautilus. La corriente de las olas, que iba de sudeste a noroeste, con una velocidad de 2,5 millas, se rompía en los arrecifes que asomaban sus crestas por doquier. «Mal está la mar», dijo Ned Land. «Detestable, en efecto», le respondí, «y más aún para un barco como el Nautilus». «Muy seguro tiene que estar de su camino este condenado capitán», dijo el canadiense, «para meterse por aquí, entre estas barreras de arrecifes que solo con rozarlo pueden romper su casco en 1000 pedazos». Grande era el peligro, en efecto, pero el Nautilus parecía deslizarse como por encanto en medio de los terribles escollos. No seguía exactamente el rumbo del Astrolabe y de la Selée, que tan funesto fue para Dumont d'Urville, sino que orientándose más al norte pasó ante la isla de Murray, para luego dirigirse al sudoeste hacia el paso de la Cumberland. Por un momento temí que fuera a chocar con ella, pero puso rumbo al noroeste para dirigirse a través de una gran cantidad de islas e islotes poco conocidos hacia la isla Tound y el canal Malo. Ya estaba yo preguntándome si el capitán Nemo, imprudente hasta la locura, iba a meter a su barco por aquel paso en el que habían encallado las dos corbetas de Dumont d'Urville, cuando, modificando por segunda vez su rumbo hacia el oeste, se dirigió hacia la isla Gueboroar. Eran las 3 de la tarde y la marea alcanzaba ya casi la pleamar. El Nautilus se acercó a aquella isla, todavía intacta en mi memoria con su hilera de pandanes. Navegábamos a unas 2 millas de la isla cuando súbitamente un choque me derribó. El Nautilus acababa de tocar en un escollo y quedó inmovilizado tras bascular ligeramente a babor. Cuando me reincorporé, vi en la plataforma al capitán Nemo y a su segundo examinando la situación del barco y hablando en su incomprensible idioma. A 2 millas, por estribor, se divisaba la isla Gueboroar, cuya costa se redondeaba desde el norte al oeste como un inmenso brazo. Hacia el sur y el este, el reflujo comenzaba a dejar al descubierto las crestas de algunos arrecifes de coral. Habíamos tocado de lleno, y en uno de esos mares que tienen mareas pobres, lo que dificultaba la puesta a flote del Nautilus. Sin embargo, este no parecía haber sufrido ninguna avería gracias a la extraordinaria solidez de su casco. Pero si no podía abrirse ni irse a pique, sí corría el riesgo, en cambio, de permanecer para siempre aprisionado en esos escollos. Así tal vez había acabado allí su carrera el aparato submarino del capitán Nemo. En tales términos me planteaba yo la situación cuando el capitán, frío y tranquilo, tan dueño de sí como siempre, sin manifestar la más mínima emoción o contrariedad, se acercó a mí. ¿Un accidente?, le pregunté. No, un incidente, me respondió. Pero un incidente que puede obligarle a ser nuevamente un habitante de esa tierra de la que huye. El capitán Nemo me miró de un modo singular,
e hizo un gesto de negación, claramente expresivo de su convicción de que nada le obligaría nunca a regresar a tierra. Luego me dijo: «Señor Aronnax, el Nautilus no está perdido, tranquilícese. Volveré a ofrecerle el espectáculo de las maravillas del océano. Nuestro viaje no ha hecho más que comenzar, y yo no deseo privarme tan pronto del honor de su compañía». Y sin embargo, capitán Nemo, le dije, sin darme por enterado del tono irónico de sus palabras, el Nautilus se ha encallado en el momento de la pleamar, y dado que las mareas son débiles en el Pacífico, y que no puede usted deslastrar al Nautilus, lo que me parece imposible, no veo cómo va a sacarlo a flote. Tiene usted razón, señor profesor, las mareas no son fuertes en el Pacífico, pero en el estrecho de Torres hay una diferencia de 1 metro entre los niveles de las mareas altas y bajas. Estamos hoy a 4 de enero y dentro de 5 días tendremos luna llena. Pues bien, mucho me sorprendería que nuestro complaciente satélite no levantara suficientemente estas masas de agua, haciéndome así un favor que solo a él quiero deber. Dicho esto, el capitán Nemo, seguido de su segundo, se introdujo en el interior del Nautilus. Este permanecía completamente inmóvil, como si los pólipos coralíferos lo hubiesen enquistado ya en su indestructible cemento. «¿Y bien, señor?», me preguntó Ned Land, que se había acercado a mí tras la marcha del capitán. «Amigo Ned, que vamos a esperar tranquilamente la marea del día 9, ya que parece que va a ser la luna la encargada de ponernos a flote». «¿Así de sencillo?». «Así de sencillo». «¿Cómo? ¿Es que el capitán no va a echar el ancla fuera ni disponer su maquinaria para hacer todo lo posible por sacarlo tirando del espía?». «¿Para qué? Puesto que bastará con la marea», dijo Conseil. El canadiense le miró y se alzó de hombros. Era el marino quien hablaba en él. «Puede usted creerme, señor, si le digo que este trasto de hierro no volverá a navegar por el mar ni bajo el mar. Ya solo vale para venderlo como chatarra. Creo que ha llegado el momento de prescindir de la compañía del capitán Nemo». «Amigo Ned», respondí, «yo tengo más confianza que usted en el Nautilus. De todos modos, dentro de 4 días sabremos a qué atenernos sobre las mareas del Pacífico. En cuanto a su consejo de darnos a la fuga, me parecería oportuno si nos halláramos a la vista de las costas de Inglaterra o de la Provenza, pero en estos parajes de la Papuasia la cosa es muy diferente. No obstante, siempre tendremos ocasión de recurrir a esta extremidad si el Nautilus no consigue salir a flote, lo que para mí sería muy grave». «¿Pero al menos no podríamos poner pie en tierra?», dijo Ned Land. «Ahí tenemos una isla, y en esa isla hay árboles. Y bajo esos árboles hay animales terrestres, portadores de chuletas y roast beefs, en los que yo hincaría el diente muy gustosamente». «En eso tiene razón el amigo Ned», dijo Conseil. «Y yo soy de su opinión. ¿No podría obtener el señor de su amigo el capitán Nemo que se nos trasladase a tierra, aunque no fuese más que para no perder la costumbre de pisar las partes sólidas de nuestro planeta?» «Puedo pedírselo, pero creo que será inútil». «Inténtelo el señor», dijo Conseil, «y así sabremos a qué atenernos sobre la amabilidad del capitán Nemo». Con gran sorpresa por mi parte, el capitán Nemo me concedió su autorización con toda facilidad, sin tan siquiera exigirme la promesa de nuestro retorno a bordo. Cierto es que una huida a través de las tierras de la Nueva Guinea era demasiado peligrosa y no sería yo quien aconsejase a Ned Land intentarla. Más valía ser prisionero a bordo del Nautilus que caer entre las manos de los naturales de la Papuasia. Se puso a nuestra disposición el bote para el día siguiente. Yo daba por descontado que no nos acompañarían ni el capitán Nemo ni ninguno de sus hombres, y que Ned Land habría de dirigir él solo la embarcación. Pero la tierra no se hallaba más que a 2 millas de distancia, y para el canadiense sería un juego conducir el ligero bote entre esas líneas de arrecifes tan peligrosas para los grandes navíos. Al día siguiente, 5 de enero, se extrajo de su alvéolo la canoa y se botó al mar desde lo alto de la plataforma. 2 hombres bastaron para realizar la operación. Los remos estaban ya a bordo y nos embarcamos a las 8 de la mañana con nuestras hachas y fusiles. El mar estaba bastante bonancible. Soplaba una ligera brisa de tierra. Conseil y yo remábamos vigorosamente, en tanto que Ned Land manejaba el timón en los estrechos pasos que dejaban los rompientes. La canoa obedecía bien al timón y navegaba con rapidez. Ned Land no podía contener su alegría. Era un prisionero escapado de su cárcel y no parecía pensar que debía volver a ella.
¡Carne!, exclamaba. ¡Vamos a comer carne! ¿Y qué carne? Caza auténtica. No digo yo que el pescado no sea una buena cosa, pero sin abusar, y un buen trozo de carne fresca a la parrilla sería una agradable variación. El muy glotón me está haciendo la boca agua, dijo Conseil. Queda por ver, dije, si hay caza en esos bosques, y puede que las piezas sean de tal tamaño que cacen al cazador. Oh, señor Aronnax, respondió el canadiense, cuyos dientes parecían estar tan afilados como el filo de un hacha. Le aseguro que estoy dispuesto a comer tigre, solomillo de tigre, si no hay otro cuadrúpedo en esta isla. El amigo Ned es inquietante, dijo Conseil. Lo que sea, prosiguió Ned Land. Cualquier animal de 4 patas sin plumas o de 2 patas con plumas recibirá el saludo de mi fusil. He aquí que el señor Land vuelve a excitarse. No temas, señor Aronnax, respondió el canadiense, y reme con fuerza. No pido más de media hora para ofrecerle un plato a mi manera. A las 8:30, la canoa del Nautilus arribó a una playa de arena, tras haber franqueado con fortuna el anillo de coral que rodeaba a la isla de Gueboroa.